Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, lo que usted quiera. Nos puede estar viendo en China, en Japón o aquí, para no irnos tan lejos, a otro episodio del podcast del fanático. Volví, señores, por fin. Me intentaron cambiar, me intentaron dar un golpe de estado, pero volví. Lo de este señor es una cosa fuerte. Y ya digo usted, termine de presentar usted. Bueno, mi nombre es Saulo Mota. Javier Flores aquí, Enriquillo lo controla. Y bueno, vamos a hablar un tema que quizás ya nos haya pasado el tiempo. Pero faltamos nosotros, por decir. Pero faltamos nosotros por hablar del tema. Señor, los Golden State Warriors ganaron su cuarta... No, dinastía no. Su cuarta corona en 8 años. Ajá. Stephen Curry por fin ganó su premio MVP de finales, que lo que realmente sabemos de baloncesto no es algo que le faltaba en su currículum. No, pero... Para lo que realmente no... O sea, los que ven los partidos de manera objetiva saben que independientemente de quién fue, aunque en el 2015 debió ser el MVP, sí, no Andre Iguodala, pero independientemente de esos dos MVP de final que ganó Kevin Durant con ese equipazo que tenía Golden State, realmente el motor que hace girar a ese equipo, la ofensiva giraba alrededor de Stephen Curry, como él jalaba a los defensores, que creo que vimos un ejemplar en todos los partidos de estas finales. Creo que este va a ser el anillo más valioso, principalmente de manera individual para él, para Steph Curry y para Stephen Curry, y para Steve Kerr también, en el sentido de que aquí se vio la calidad de entrenador que fue la gente muchas veces, y perdóname que te interrumpo, muchas veces en los éxitos que tuvieron, hay que hablar que los Warriors del 2014-2015 fueron una sorpresa también, nadie lo esperaba. Sí, ellos fue que él toma la agenda del equipo y cambia el sistema. Ellos arrasaron la liga en el sentido, fueron un equipo que ganaron creo que más de 60 partidos juegos de esa temporada, pero aún así los favoritos, amplios favoritos, iba a salir del este con LeBron, Kyrie Irving y un recién llegado Kevin Love que estaba conformando ese nuevo Big Three en ese momento. Sí, y ahí que él implementa el sistema que ha sido adoptado por la mitad de la NBA desde ese año para acá. Y se lleva la liga por, vamos a decir... Lo revoluciona. La revoluciona, o sea, la atrapa por sorpresa, para decirlo de una forma. No quiero decir que lo adoptó, sino que muchos intentaron copiar ese sistema. Ah, sí, claro, pero no... Y ni siquiera, pero no capturaron la esencia, que es el movimiento constante, y que nadie tenía otro jugador como Steph Curry. Que creo que esa es la diferencia de otro equipo, porque muchos otros, como vamos a poner por ejemplo Portland. Intentaron emular ese sistema con Damian Lillard, haciendo su mejor impresión de Steph Curry, pero que no es lo mismo, señores. Ese señor es un jugador que solo nace una vez en una generación. Y yo creo que el secreto de Steph Curry, y usted se pone a ver los juegos y trata de quedarse a verlo a él como juega sin el balón. No vean la pelota, que eso muchas veces nos pasa, que nosotros nos enfocamos en un jugador que tiene la pelota. Vean cómo ese señor hace un sprint de cancha completa intentando quedarse libre por un instante, porque eso es un milisegundo de lo que él necesita. Exacto. Es una fracción de un segundo lo que necesita para lanzar de donde sea. Lo rápido que él se desprende y cómo él puede moverse de la cancha, es de lo mejor, y él solo, simplemente moviéndose, puede crear espacio libre también, porque se lleva 3 gente con él. Pero bueno, hablando de esas finales, tú decías de que este es el anillo más especial, tanto para Kerr, que te decía que la gente casi no le da el crédito que él se merece. Sí, porque dicen, con toda esa gente hasta yo puedo ganar un campeonato. Que él es y en parte, por en qué paso. Ahora, que él es tremendo técnico. Y yo creo que Ime Udoka se dio cuenta de eso. Hay que darle el crédito por varias cosas. En retrospectiva, ese primer anillo que gana con Golden State lo desestiman mucho porque lo ven como ese primer equipo primerizo, como la gran maquinaria que ganó 4 anillos en 5 temporadas. 3 anillos en 5 temporadas, que llegó a una final del 2019 también, queremos recordar eso. Pero recuerden que en esa final es que él hace el famoso ajuste de sacar a Festus Ezeli del quinteto final para poner a Andre Iguodala y crear la famosa quinteto de la muerte. El quinteto de la muerte, que era Curry, Thompson, Harrison Barnes, la gente se olvidó de Andre Iguodala y Draymond Green jugando como un 5 de muy diminuto tamaño. Hace ese ajuste y ahora para estas finales lo hace de nuevo. Empezó la serie jugando
relativamente grande, usualmente usando a Kevon Looney y a Draymond Green, o lo que queda de Draymond Green. Que en los últimos partidos cambió en poco. Ofensivamente, el único que rindió fuerte. El sexto partido, cuando yo vi que ese señor metió una de 3, yo dije, recoja. Yo estaba viendo ese juego con mi hermano y ese señor metió un tiro de esquina de track. Y yo dije, no hay más nada que buscar. Eso es lo único que le faltaba a ese equipo. Cuando él la está metiendo. Un señor que estaba promediando como que en un momento de esas tenía finales, más foul que punto. Tenía más foul cantado que punto anotado. En total, ni siquiera en promedio. En total. Y eso es lo que ahí vamos de la final, de lo que significó estas finales para el equipo de Golden State. Esta fue la final que ellos no estaban supuestos a llegar. La única que creo que no eran favoritos ni siquiera por récord o por el sentimiento que tenían la mayoría de los expertos de un principio. Eran los Celtics. Eran muy pocos, ni siquiera a finales. No. A principio de temporada eran pocos que le daban el chance. A principio de temporada eran todavía menos. Sí, antes de empezar la temporada, pues recordemos que empiezan en muy buen nivel. Luego llega la lesión de Steph Curry. De Draymond Green. El mismo Klay Thompson de volver a tener ese ritmo de juego. Porque recordemos que él tenía prácticamente 2 años sin jugar competitivo. Ni siquiera 2 años, casi 3. Si tú cuentas la temporada muerta. Tenía 2 temporadas abajo sin jugar un solo minuto de baloncesto competitivo. Y bueno, que creo que lo vemos. Klay Thompson también se vio muy pobre. En algunos partidos. Se va quedando. Yo creo que más esta temporada para Klay Thompson significa volver a entrar, o significó volver a entrar al ritmo. Ya, aunque yo creo que eso lo hemos hablado acá, que ya ese es Klay Thompson. Sí, es que ese señor viene de 2 lesiones mayores. Recordemos, primero, en la final del 2019 contra Toronto, se lesionan los ligamentos cruzados anteriores. Ajá. Esa lesión te puede costar de 6 a 9 meses dependiendo. Luego, en recuperándose esa lesión, se rompió el ligamento de Aquiles. El talón de Aquiles. Esa lesión efectivamente retiró a Kobe Bryant del baloncesto. A Isaiah Thomas, de aquellos equipos de los 80 y principios de los 90. Los Bad Boys. Y convirtió a lo que era DeMarcus Cousins, que era un pivote estelar de la liga, a un jugador de rol que si acaso le ofrece un contrato de 10 días a un equipo. Es una lesión bastante grave y creo que lo vimos. En las finales promedió apenas 17 puntos por partido. O sea, y muy poco efectivo, que eso era lo que lo caracterizaba, que él necesitaba muy poco para ser efectivo. Pero ahora, con esos 17 puntos, tuvo una efectividad de campo de 33% y de 3 tampoco fue muy efectivo porque también lo tuvo alrededor de 34%. Tuvo buenos momentos. Las que entraron en momentos clave. Exacto, las que entraron en momentos. El asunto con Thompson siempre fue en la serie de mantenerlo tirando, que en algún momento iban a caer. ¿Cómo cayeron? El juego 3 que ellos pierden, Thompson mete 25. El juego 4 mete 18, como con 10 en los últimos 2 cuartos. Entonces, esa final de Golden State, Boston gana el primero y gana el tercero. Y ese juego 4, que de verdad tiene que ser el juego que cambia el ánimo de la serie. Así como los Celtics ganan ese primer juego y Golden State se va abajo en San Francisco. Ese juego 4 que gana Curry y Golden State y un Curry en un nivel. No, y un juego. Yo creo que ese va a ser el partido que al final de la carrera de Stephen Curry lo van a repetir más. Sí, porque creo que ahí respondió a las dudas, entre comillas, que tenían algunos expertos sobre la habilidad de Steph Curry en los momentos clave. Por el momento. Responder en finales, responder en el último cuarto, meter el tiro a la hora buena. Creo que esas 3 preguntas las respondió para los que lo tenían, a los que lo tenían en duda, las respondió en ese solo partido. Y lo que significaba ese partido para Golden State, perder ese juego en Boston era irse 3-1. Y que recordemos que el único equipo que se hicieron al 73-9, capitaneado por el gran LeBron James. Exacto. Entonces, hace Curry, mete 43, 7 triples, y vemos un Curry vocal, como normalmente no lo vemos. No. Usted me va a acusar. Hay una concepción mala vida de ese señor. No, claro. De que ese señor es el niño bueno. Señor, ese señor
tiene que ser el basquetbolista más arrogante, y lo digo en la mejor manera de la palabra, el señor más arrogante, que más celebra en tu cara, que más le gusta sazonar los tiros que mete, como Steph Curry. Lo digo en el señor, eso es lo mejor, y eso es lo que más me gusta del señor. El señor se goza cuando no hay jugador que es más emocionante que Steph Curry en el Chase Center en una noche buena metiendo, cuando ese público, porque creo que eso es algo que hay algo que hay que resaltar. Esa ventaja, esa localía en casa de Golden State pesa muchísimo más que la mayoría del resto de la liga. Son ruidosos. Y creo que todo eso, el filtro de eso es cuando Steph Curry está en una noche buena. Los fanáticos piensan desde cualquier tiro que sale de sus manos que va a entrar. Él metió un tiro en el juego 6, que ya nosotros lo hemos visto tanto metiéndola que pensamos que es de rutina. Y es en el tercer cuarto, una transición normal para la media cancha. Chris le deja la pelota adelante. Y él, 4 metros adelante de la raya de media cancha, toma la pelota y esa misma mecánica de pararse, lanza. O sea, es una cosa. Y cuando ese estadio está sintiendo que es una noche de Steph Curry, se vuelven insoportables. Sí, todos los tiros que caen, sea uno de Steph Curry, pero especialmente con Steph Curry, se nota la diferencia del rugido de la afición. Creo que ese es otro aspecto. Pero yo quisiera decir, más allá de la importancia de que tuvo ese partido, empatar la serie 2-2 y ganar ese partido como de visitante, yo creo que el quinto fue el más importante. ¿Por qué? Porque el quinto fue el único partido, entre comillas, que tuvo Steph Curry malo. Vino de aquella colisión que tuvo con Al Horford al final del partido 3, si no me equivoco. Ajá. Que en el 4 él juega de manera espectacular. En el quinto, no. En el quinto tú vas a ver un Steph Curry disminuido. Los tiros no estaban cayendo. Cansado más que otra cosa. Y creo que ese partido, que era la incógnita que tenía Golden State. ¿Qué vas a hacer cuando en una serie de 7 partidos, las noches, o la noche, o el juego, que Steph Curry no esté en su mejor momento? Porque recordemos que la ofensiva de ese equipo depende en su gran mayoría de Steph Curry. No, porque equipo es Steph Curry. Draymond Green hace 3 años que ni siquiera está intentando encestar puntos. Klay Thompson hace 3 años no jugaba baloncesto. Andrew Wiggins lo podía obtener cualquier equipo de la liga. Estaba ahí para cualquiera. Que es otro crédito que como franquicia debería tener mucho crédito ese equipo. Porque ellos cambiaron a DeAngelo Russell y un pick de primera ronda por Andrew Wiggins. Por Andrew Wiggins. O sea, ellos tuvieron eso del equipo de Minnesota, que fue que lo drafteó en la... No, draftea Cleveland. Sí, pero todo el mundo sabía que ese cambio venía por Kevin Love. O sea, yo creo que nunca hubo duda en ningún momento de que el novato del año, Cleveland. De que Andrew Wiggins iba a jugar un solo minuto con ese equipo de Cleveland. Pero a lo que voy, que ese cambio estaba ahí para las otras 31 franquicias. Sí, claro. Minnesota estaba activamente tratando de salir de Andrew Wiggins. Y cualquier equipo, la situación que tendría Andrew Wiggins en Minnesota, quería salir de él. Resuelve. Mucha gente, incluyéndome, no lo vio. DeAngelo Russell no cuadraba en el sistema de los Warriors. No, porque independientemente de DeAngelo Russell fue adquirido para no dejar ir a Kevin Durant sin nada. Exacto. Creo que eso hay que resaltar. Obviamente DeAngelo Russell no cuadraba, pero no es para menos decir que lo de Andrew Wiggins fue un ver. Sí, no, o sea, ellos tiraron porque recordemos que Minnesota incluso incluyó en ese paquete por DeAngelo Russell un pick de primera ronda que se convirtió en Jonathan Kuminga. En Wiseman. James Wiseman, sí. Sí, que esa es otra, que ese equipo llegó a esa final con su pick de primera ronda, ni siquiera jugando un solo partido. Pero bueno, fue un movimiento que pagó dividendos, porque incluso para lo que le interesa ese tipo de cosas, ese cambio por DeAngelo Russell fue pedido expresamente por Karl Anthony Towns, porque son muy buenos amigos fuera de cancha. Sí, pero adentro no se llevan. Adentro no coexistían. Ninguno de los tres. Vamos a hablar, venta al Zach LaVine. Sí, porque también es otra. Zach LaVine que se convirtió en All-Star ahora con los Bulls de Chicago. También viene de ese equipo de Minnesota. Y los tres no coexistían. Y bueno. Y el pick de primera ronda es Karl Anthony Towns. El primer pick. Pero entonces,
Gana Golden State, una final con más sabor emocional, por lo que ha venido ese equipo los últimos 13 años. Y como decíamos al inicio, no era la final de ellos. Se supone que esta no era la de ellos. No, había muchos, yo incluido, yo no le daba Nadie. No le daba el crédito de quizás, ni siquiera de llegar a la final, mucho menos de obtener el título. El favorito era, creo que los Boston Celtics, que se quedaron a deber. Quizás el escenario le quedó grande. Jason Tatum en su mejor impresión de Kobe cuando estaba en malas noches. Tirarla hasta que la mete, pero entonces no la metía nunca. Hay tres a Andrew Wiggins y a otro proyecto de resurgimiento que fue Gary Payton Jr. Que se tragaron la defensiva. Los Golden State era un muy buen equipo defensivo. Énfasis era cuando eran jóvenes. Estadísticamente esta temporada. No, este año fueron. Esta temporada fueron buenas. Mejores que las anteriores, pero no, tú calificarle de nuevo en temporada regular creo que sería extender un poquito la verdad. No, pero por lo menos, obviamente, parte de ese éxito defensivo de Golden State era la superba defensa de Klay Thompson. Ya Klay Thompson no es ese defensor. Es lo que te digo, o sea, ese es otro logro de Steve Kerr en el esquema defensivo, que en las finales pudieron adaptarse un poquito. Si bien era un Boston bastante limitado en ese sentido, de un Jason Tatum que venía de más a menos, pero de un grado una cosa increíble, porque recordemos, Boston viene de barrer con Brooklyn, que era el favorito de pretemporada, incluso de antes de empezar la postemporada, ellos eran los favoritos según de la casa de apuestas para salir del este, ni siquiera de campeonato, ni siquiera vamos a hablar de campeonato, para ser el campeón del este. Barren con ese equipo, le ganan en 7 juegos a Milwaukee, un Milwaukee que es el campeón de la NBA. Sin Middleton, que creo que en retrospectiva... Que al final resultó diferencia en esa serie. Que en retrospectiva, al ver el rendimiento de este equipo en las finales, uno se pregunta si ese equipo de Milwaukee estuviera sano. ¿Qué hubiese pasado en esa serie? Porque todavía sin Middleton logran extender esa serie a 7 partidos y sacan esa serie de nuevo con un Jason Tatum jugando como una superestrella. Sí. O sea, jugó ese señor el juego 7. Los últimos 3 partidos de esa serie fueron juegos de hombres de hombres, después, como me gusta decir, con pelo en el pecho. Fueron partidos que ese señor jugó como una superestrella de esta liga. Ya después que elimina a Brooklyn y a Boston, pues entonces empiezan a caer en las flores. Entonces, a Brooklyn y a Milwaukee. Empiezan a caer en las flores. Jason Tatum es una superestrella. Jason Tatum... ¿En qué posición sería si tú hicieras una lista de los mejores jugadores de la liga? No, mucha gente ¿En qué posición estaría Jason Tatum? Y bueno, llega la serie con Miami, se extendió a 7 también, sin razón en mi opinión, porque ese equipo de Miami, por donde tú lo veas, era Jimmy Butler y lo que te pudiera dar un Kyle Lowry de 38 años lesionado, con barriga, un Tyler Hero que es un juego sí, un juego no, un juego no, un juego sí, un juego un chin. Van a Adebayo, que por más que sea versátil, él sigue siendo un centro que mide 6'9". O sea, está muy de tamaño y es muy limitado ofensivamente. Sí, claro. Entonces, los 3 partidos que gana Miami fueron 3 partidos gigantescos de Jimmy Butler. Y finalmente puede sacar. Lo que pasa en esa serie, en el juego 3 específicamente, pasa algo clave que creo que influyó el resto de esta postemporada de Boston, que fue una lesión en el hombro de Jason Tatum. Luego de ese partido vemos a un Jason Tatum que no podía finalizar la jugada en el aro, se olvidó del juego intermedio de los tiros de 2 puntos y se enfocó en tiros de 3 o al aro. Entonces el problema era que no caían esos tiros en el aro. Esas cocinas, como nos gusta decirlo popularmente en el argot dominicano, no caían, fallaban. Creo que él tiró al aro, creo que tiró mucho menos del 40% frente al aro en esas oportunidades, y creo que fue que le costó mucho. Entonces se enfocó mucho en el tiro de 3, que si bien encestó en las finales, por lo menos más del 40% de esos tiros de 3 eran en volumen. Se tiraba bastante para meter mucho. Exacto. Y los ajustes, porque que era en un momento le entregaba a Wiggins, en un momento le dejaba a Payton Jr., en un momento le tiraba a Klay Thompson. Y era en grupo, porque si se fijaban, cada vez que Jason Tatum no sé, simplemente se quedaba con el tiro
de 3 que estaba, cuando él iba al aro, pues se encontraba con 1, 2 y a veces con 3 defensores, entonces tendría que salir de la pelota, y ahí es que venía otro de los males que afectaron muchísimo a Boston, que fueron las pérdidas de balón. Un dato por ahí que leí, Jason Tatum se convirtió en ese juego, se dice, en el jugador con más pérdidas de balón en una sola postemporada. Que eso es negativo, pero también es algo positivo en el sentido de que los que están en esa lista son LeBron James, Magic Johnson. La gente que tiene la pelota en la mano. Los que tienen la pelota en la mano, que significa que tu equipo confía en ti en la mayor cantidad de posesiones ofensivas. Entonces, esas alimentaciones ofensivas de Boston influyó mucho en que a veces la ofensiva de Boston se veía torpe. No, es que se convierte porque hay que recordar algo. Como que no terminaba de cuadrar. Incluso los partidos que ganaron fueron partidos que los 2 partidos, el juego 1 y el juego 3, fueron partidos que en algún momento ellos pasaron por baches ofensivos grandes y tuvieron muy buenos últimos cuartos para cerrar bien. Un dato o algo que deben tener en cuenta, que este equipo de Boston es un equipo de 2 caras. Hasta el break del juego de estrella, ellos eran un equipo que está jugando para 500. De 25-25 creo que era el récord. Claro. Luego de ese juego de estrella, Ime Udoka tiene una reunión con ese equipo y algo cambia y se vuelven el mejor equipo defensivo de la liga y se vuelven y encadenan una línea de victoria impresionante. De hecho, en cuanto a récord, incluyendo postemporada, luego de ese break del juego de estrella, se convierte en el mejor equipo estadísticamente de la liga. Llevan ese ímpetu a la postemporada, barren con Brooklyn, le ganan juego 7 a Milwaukee, ganan esa guerra con Miami, y muchos pensaban, bueno, quizás jugar tantos partidos le vaya a costar en estas finales, con un equipo de Golden State que venía relativamente fresco. 6-5. Exacto, que el equipo que más lucha le había dado fue Memphis. Y bueno, pero en el contraparte está un equipo joven. Jason Tatum tiene 23 años. Sí, un equipo todavía con su núcleo joven. Y creo que se quedaron a deber en las finales. Jason Tatum promedió apenas 21 puntos con muy baja efectividad. No, y tirando hasta los tenis. Jaylen Brown tuvo sus momentos. Fue el que lideró su equipo. Sí, él tiró ese equipo a lo último. Pero Marcus Smart se le fue la guagua mucha. Pero que eso es lo que tú te restas cuando tú pones a Marcus Smart armar un juego como tu base, que no es su posición. Él no es un point guard tradicional como lo es Chris Paul, como lo es quizá a su disminuida edad Rajon Rondo, un jugador que te vaya a repartir juego para todos. Ese señor se convirtió en un point guard que sí bien fue clave para el éxito de ese equipo. Creo que le faltó mucho esa posición de un tradicional base que repartiera juego y no recayera tanto el peso de repartir ofensiva en Jason Tatum, que a pesar de la pérdida también terminó como un jugador con más asistencia de la postemporada. Sí, claro. Entonces, Ime Udoka para mí le faltó un ching. Yo pensé que le iban a insistir más en jugar más grande. Los errores de Udoka vinieron, las corridas grandes de Golden State. No la supo parar, no supo cómo interrumpir el ritmo. Y muchas veces él caía en el error, que es lo que muchos equipos a lo largo de esta carrera de la dinastía, o no sé cómo llamarla, lo que ha hecho Golden State los últimos 8 años. No creo que dinastía creo una palabra muy grande para lo que ha hecho ese equipo, pero lo discutiremos en otro. Que es caerle atrás al juego de ellos. Inmediatamente tú entras a correr igual que ellos, vas a jugar su juego. El detalle está, yo creo que en esa parte no le critico mucho a Udoka, porque recordemos que Robert Williams estaba lesionado de una rodilla, que algo que le venía molestando desde el inicio de la postemporada. Creo que también él tenía muy poca banca. De la banca solamente jugaba Peyton Pritchard, Derrick White y Grant Williams en los últimos 3 juegos. Y Grant Williams, que desde la serie de Milwaukee ha estado jugando mal. Pero bueno. Paino, ¿dónde deja esta final a Steph Curry? Es un tema demasiado grande para dejarlo por un podcast. Ve al próximo. Pero limpió muchas dudas. Yo no tenía dudas sobre su juego. Personalmente yo creo que Steph Curry, claro, el título le ayuda bastante en su posicionamiento, pero históricamente Steph Curry, para mí, este título lo que confirmó que él puede arrastrar un equipo él solo a un título. Más allá de lo que él es como jugador,
yo creo que él probó todo lo que él necesitaba probar hace mucho tiempo. En la postemporada creo que es un estigma negativo que él tiene, que creo que no era verdad antes de esta serie, pero para los que tenían esas dudas las respondió. Sí, para mí, yo no tenía dudas sobre su juego en ese sentido. No, yo creo que la narrativa era por la MVP de final, pero entonces tú buscas 2014-2015, el MVP debió ser. No, es lo que digo, lo que realmente vieron los partidos. Y en la serie finales de Durant, el segundo mejor jugador, y cuidado si el primero en varias ocasiones, fue Curry después de Durant. El detalle es que muchos se quedaron en la narrativa de LeBron contra Kevin Durant. Exacto. Que creo que fue la atracción principal de esa serie. Obviamente. Y realmente Kendrick sí. El retorno de Kevin Durant a las finales, de las finales de novato. Individualmente creo que Kevin Durant sí es mejor que Steph Curry, sabiéndolo de manera individual de como jugador, pero las características intangibles, lo que él aporta a ese sistema de Golden State, que realmente la clave, lo que abre ese sistema es Steph Curry. Creo que eso no tiene ni valor. No tiene ni valor ni lógica. Exacto, y creo que para él como jugador, esta serie, para mí él ya lo había respondido, pero para los que tenían su duda, creo que ya deben de estar satisfechos. Tú no lo vas a decir, pero para mí Udoka y los Celtics. No, eso sí, como equipo sí. Yo a Udoka le doy el chance por ese sentido, las lesiones, el hecho que no tenía muchos jugadores de banca y que no es su culpa que Jason Tatum se le olvidara cómo jugar el juego intermedio entre tres. Y cómo meter cosas. Pero la clave de esa final estuvo lo que tú dijiste, que tú lo dijiste muy rápido, pero eso fue muy clave. No parar las corridas de Golden State. Tú dejas que te haga un 1-0. Sí, pero eso viene con la veteranía de los entrenadores. Sí, porque recordemos que Udoka es entrenador de primer año. Hablamos de Curry y de Horford en el próximo edición. Señores, bye bye.